en la anterior entrega, en 1604, el cardenal Niño de Guevara decide meter en cintura a las cofradías, decide organizarlas e instituye por primera vez la carrera oficial que tantos quebraderos de cabeza nos da y nos sigue dando a los cofrades y a las máximas instituciones cofradieras. Nos hemos venido aquí porque ese siglo, el siglo XVII, es el siglo de oro en todas las artes, en la pintura, en la escultura y en la literatura. A mis espaldas, Bartolomé Esteban Murillo, uno de los máximos exponentes de esa pintura sevillana, y justo a mi izquierda tenemos nada más y nada menos que el Museo de Bellas Artes, la tercera pinacoteca más grande de España. El siglo XVII es el siglo en el que se termina de explotar el Concilio de Trento, por el cual la Iglesia decide emplear al máximo todas sus armas para combatir la reforma luterana. Pasos a la calle, grandes cofradías, grandes cortejos, e incluso en muchas ocasiones hubo cofradías que se unieron en una sola, como pudiera ser por ejemplo la Cena o en aquel entonces los Panaderos, y ese efecto se consigue. Muchísima gente decide participar en los cortejos y crecen exponencialmente las cofradías. Sin embargo, el siglo XVII es también el siglo de la pobreza, el siglo de la miseria. La epidemia de 1649 iba a dejar decenas de miles de muertos en la ciudad y con ello también se extinguieron muchísimas cofradías. A lo largo de este pequeño documental vamos a conocer el siglo XVII en las hermandades. Algunas alcanzan un auge increíble y otras pues terminan languideciendo, hasta que en el siglo XVIII, los albores del XVIII, llega nada más y nada menos que la Ilustración, Pablo de Olavide y el primer recorte como tal de cofradía. Nacen, como no, distintas iconografías en el siglo XVII. El Nazareno, por ejemplo, la figura del Nazareno, antiguamente solo había crucificados. Nacen también, nada más y nada menos que los primeros pasos de palio. Hay quien dijo que el paso de palio es el mejor invento que ha hecho el hombre jamás. Y el paso de palio no es de aquí de Sevilla. Vamos a conocer la historia del paso de palio y quién fue la primera dolorosa que salió bajo palio aquí en la Semana Santa de Sevilla. Con todo y mucho más vamos a conocer el siglo XVII aquí en la Semana Santa de Sevilla, ese barroco, ese horror vacui, ese tempus fugit, ese vanitas del Hospital de la Caridad de Valdés Leal, que va a vertebrar en buena parte no solo el carácter de las cofradías en ese siglo, sino ese germen barroco que hasta nuestros días ha llegado a la Semana Santa. Con la ordenación oficial y definitiva en 1604, debido a los irregulares recorridos y particulares destinos de las penitencias, se alcanza el anhelo perseguido por parte de la cúspide de la pirámide: el control y el sometimiento de las hermandades. El poder y la Iglesia, ante el avance y el auge de la Semana Santa, se vieron obligados a encauzar la situación para frenar actitudes indecorosas, pero también para solapar el crecimiento efervescente de las cofradías y sus nóminas de hermanos. De este modo, asistimos a la primera organización de estas expresiones populares de fe por parte de un poder cuya principal intención era la de urbanizar la fiesta, es decir, convertir el centro de la ciudad en el punto de encuentro de las procesiones. Se evitaba así la dispersión de las cofradías hacia lugares alejados de su radio de acción, como la Cruz del Campo o San Lázaro. El siglo XVII en la Semana Santa sevillana no se entiende sin el canon barroco que termina por florecer a principios de la centuria. Cortejos fastuosos, procesiones pomposas y lujosas, todo lo contrario al Jesús humano e histórico, pero fundamental para inocular en la población la fuerza de la representación iconográfica, que experimenta cambios sustanciales. A Dios a través de la imagen, de la visión e incluso del tacto. Lo extravagante, el exceso ornamental y el sentido del movimiento cobran indiscutible protagonismo. La grandeza y la efusividad no serán la nota predominante de este siglo, completamente maniqueo. En el otro punto, las epidemias. Más de 50.000 personas murieron en la ciudad en 1649 por la peste y muchas cofradías se vieron abocadas a la extinción. Por desgracia, nuestras generaciones atraviesan otra circunstancia parecida e histórica hoy día, pero, como ven, nada nueva e inusual en la Semana Santa.
Numerosas fueron las restricciones y medidas del invento de la carrera oficial de Niño de Guevara, invento que hasta el día de hoy arrastra debates interminables y quebraderos de cabeza. Prohibición de participación de mujeres disciplinantes, prohibición de horario nocturno, prohibición de representaciones o teatros indecorosos, control y más control sobre unas hermandades que apenas contaban con más titular que la Santa Cruz, portada en andas, y una dolorosa, hasta que la búsqueda del naturalismo y la cercanía confluyen en la aparición de una nueva iconografía, el Nazareno, una figura que ofrece muchas posibilidades de representación y presentación, ropajes, manos cruzadas simulando un cautivo. Los primeros nazarenos aparecen con los ropajes estofados, es decir, labrados en la propia madera, como es el caso del Nazareno de las Fatigas de la Madalena, que gozaba de una devoción considerable, o el Nazareno actual de la Candelarias, antes de la Hermandad del Antiguo y Siete Dolores. Ocampo y el Silencio, Felipe de Rivas y las Siete Palabras, y como no, Montañés y Juan de Mesa alcanzan cotas artísticas y devocionales que perduran en nuestros días y que se extienden por toda la provincia y la región como eje principal de la fe de nuestro pueblo. A esta representación, escueta y sin más centro que la imagen devocional, se une el deseo de transmitir los pasajes pasionistas de una manera directa, teatral y escenificada. He aquí los primeros pasos de misterio: la última cena, la oración en el huerto, el descendimiento, la Verónica, puntales de la pasión que se representaban de manera efímera en un momento dado del recorrido y que se convierten ahora en integrantes claves de los cortejos y las procesiones. Afirma el profesor Roldán que muchos de ellos siguen cánones y modelos de la época: Bernini, Rubens, Rembrandt, un siglo de oro de las artes y del barroco cuyas características han sido repetidas y emuladas hasta la saciedad en el devenir de la ciudad. La estética de la Semana Santa aboga claramente por asentarse y establecer un modelo que hoy día con ciertos matices pertenece. La imagen cristífera abre los cortejos y la Virgen Dolorosa los cierra. Y como tal divinidad, como objeto de culto y de rezo, los cofrades heredan una representación de ascendencia antiquísima y repetida en todas las culturas y civilizaciones: el paso de palio, donde se entroniza una imagen a la que se le rinde culto. El palio es sinónimo de lo sagrado, de lo divino. Álvaro Dávila y José Carlos Pérez afirman que en 1590 la Hermandad del Silencio encarga para la Virgen de la Concepción unos respiraderos de plata. Es la primera referencia que tenemos sobre un objeto propio de la estructura de un paso de palio y además nos hace presuponer que ya había personas encargadas de transportarlo en el interior del mismo y no por fuera, al modo de unas andas. 2 años después, en 1592, la Hermandad de Montesión compra para la Virgen del Rosario un juego de varales de plata de ley y una ráfaga, por lo que ya sí se supone la existencia del paso al completo, con su techo y su bambalina. Sin embargo, Ramón Cañizares sostiene que la Soledad de San Lorenzo estrena el Viernes Santo de 1606 el primer paso de palio al completo, sí, la Soledad de San Lorenzo, que hoy día procesiona sin palio. Era un palio liso con 10 varales y no 12, y de cajón. Un óleo del mismo se conserva en la Casa Hermandad del Silencio. Sin embargo, hay constancia de que no solo las dolorosas portaban pasos de palio. A principios del siglo XVII, el Niño Jesús del Dulce Nombre o el Santo Entierro también lo portaban. Eso sí, todos lisos, negros y escuetos. Tendría que ser, cómo no, la Esperanza de Triana la primera que instituyera los bordados en el ajuar de su dolorosa. Así las cosas, en el siglo XVII, el del esplendor y la miseria, el del barroco y la muerte, se abre paso y la Semana Santa con él. Este siglo es también el de los dogmas, las doctrinas y las alegorías. Infinidad de hermandades procesionaban con pasos alegóricos necesariamente reconocibles, que no entrañara dificultad, y vitales en la transmisión de la fe católica y el combate de la Reforma. El sol eclipsado del museo, el triunfo de la Cruz de la Iniesta, el profeta Isaías en Montserrat. De este último, curiosamente, se conserva la efigie del profeta y, para variar, el pueblo lo interpretó a su buena manera. Cuando este santo procesionaba, las mujeres evitaban verlo pasar desde los balcones. Se decía que, si el santo las miraba, era señal de que apuntaba en su pergamino que iban a permanecer solteras para siempre. Hoy día,
nos da más que miedo que detengan la canina justo delante de nosotros, porque es indicativo de que nuestra muerte se acerca. En fin, como ven, tampoco hemos cambiado mucho. Probablemente el dogma icónico de nuestra ciudad, que se proclamó siglos antes de su aprobación por parte de Roma, ya lo cantaba Silvio, es el de la Inmaculada Concepción de la Virgen. El 29 de septiembre de 1615, la Hermandad del Silencio convoca a sus hermanos a Cabildo, donde 136 cofrades juran, por primera vez en el mundo, defender hasta la última gota de su sangre la Concepción Inmaculada de la Virgen, es decir, sin mancha original de pecado desde el primer instante de su ser. Poco se podía aportar e igualar en el arte en el siglo XVII, sobre todo en la escultura y en la prolífica e insuperable escuela sevillana. Una escuela que parte a mediados del XVI con nombres como Antón Vázquez, Roque Balduque o Juan Bautista Vázquez el Viejo, que labra en 1573 al Cristo de Burgos, la imagen cristífera documentada más antigua de la Semana Santa, si bien ha sufrido numerosas intervenciones como la retirada de su cabellera natural. El embrión de esta escuela estalla con la hechura a finales del siglo del Cristo de la Expiración del Museo, una obra de Marcos Cabrera que, para evitar la reproducción de la obra y el material empleado, arrojó la masa utilizada al río Guadalquivir. Andrés de Ocampo y su sobrino Francisco copan la primera veintena de años del siglo XVII, con la llegada del Cristo del Calvario, el Cristo de la Fundación de los Negritos o Jesús Nazareno de la Hermandad del Silencio. Sin embargo, un mismo nombre se vertebra en dos apellidos distintos para conformar el culmen de la imaginería barroca de la ciudad y de buena parte de Andalucía: Juan Martínez Montañés y su discípulo Juan de Mesa y Velasco. Uno alcalaíno, otro cordobés, son fundamentales en la moldura del germen de varios epicentros devocionales de la ciudad: Jesús del Gran Poder y Jesús de Pasión. Aunque la obra de Montañés no es demasiado abundante en el ámbito profesional, sí conservamos diversas obras de Juan de Mesa en nuestros días: el Cristo de la Conversión, el Cristo de la Buena Muerte o el Cristo del Amor, cotas elevadísimas de su proyección y de la religiosidad popular andaluza, y que en un principio estuvieron atribuidas a Martínez Montañés, hasta que la ciencia, o algunas veces desprendimientos de cabeza y descubrimientos de contratos, demostraron lo contrario. El nombre de Pedro Roldán y su taller tampoco puede pasar desapercibido en este siglo. El misterio de la mortaja, quizás el más perfecto en su conjunto de cuantos procesionan, pues se ha mantenido invariable desde hace más de 300 años. Varias imágenes del misterio de la Quinta Angustia o el Nazareno de la O son ejemplos extraordinarios de su obra. La enigmática Macarena se ha atribuido con sonoridad y fortaleza a este taller, pero doctores tiene la Iglesia y nosotros no nos atrevemos ni mucho menos a apostar por absolutamente nada. A finales de siglo aparece el nombre del luterano Francisco Ruiz Gijón, que cierra el barroco con el último crucificado cumbre de este estilo: el Cristo de la Expiración del barrio de Triana, el Cachorro, aquel gitano muerto a puñaladas a la vera del río. Y con él, y con la talla del paso del Señor del Gran Poder, el más antiguo de cuantos procesionan, el barroco en Sevilla y en la Semana Santa formalizan una imprenta 1000 veces imitada, reproducida y emulada, más aún en la actualidad. Tan solo hay un nombre que, en la transición entre los siglos, se destaca por un inconfundible estilo: José Montes de Oca, escultor sumido en el ostracismo hasta hace escasas décadas y que supone una vuelta de tuerca al barroco imperante a principios del siglo XVII. Suyas son de las exiguas obras que conservamos de la imaginería del siglo XVIII en la ciudad, quizás junto a la Amargura, los Dolores de San Vicente o la Virgen de las Aguas. La Piedad de los Servitas es una de sus más célebres obras, cuya dolorosa encarna fielmente la gubia de Oca: gesto de dolor acusado, ojos enrojecidos, párpados hinchados, labios entreabiertos. Llegado el siglo XVIII, la guerra de sucesión marcaría el devenir político y social de la Semana Santa, tras el apoyo de Sevilla a Felipe de Anjou, que terminaría siendo Felipe V. Un siglo que, si bien en su primera mitad seguiría evolucionando en las formas del barroco, la llegada de la Ilustración abocó a las cofradías y hermandades a pleitos, relaciones tirantes entre la Iglesia y el poder civil y un pensamiento alejado de las manifestaciones piadosas populares. Rara vez salían más de 6, 7 u 8 cofradías por año, que luchaban contra viento y marea por su independencia, y a su vez el arte sacro languidecía. Se fundan muy pocas hermandades y la figura de Olavide, como ocurrió en el siglo anterior con Guevara,
intenta controlar el avance y la transformación de las cofradías sevillanas. Siempre se ha dicho que Sevilla es una hermosa novia sin memoria, y es cierto. Célebres hijos suyos no han sido reconocidos ni a lo largo del tiempo, ni en la actualidad, ni mucho menos en su momento. Sin embargo, sí hay ocasiones en las que Sevilla rinde cierto tributo a personajes importantísimos y que han marcado el devenir de la ciudad, sobre todo en este caso el devenir espiritual. Estamos aquí delante de la estatua de Juan de Mesa en la misma plaza de San Lorenzo, y ahí ven Sevilla a Juan de Mesa. En la plaza de San Lorenzo, lógicamente, vive quien es el señor de Sevilla desde hace precisamente 400 años. Como acabamos de ver en la plaza del Salvador, Montañés tiene su estatua también muy cerca de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Pasión. Sin embargo, Sevilla a lo largo de estos 4 siglos ha rendido culto y devoción a la imagen de nuestro Padre Jesús de Gran Poder, una imagen del imaginero cordobés Juan de Mesa, uno de los máximos exponentes de esta escuela sevillana que se inicia a finales del siglo XVI y que rompe por completo en pleno barroco en el siglo XVII. La imaginería en el siguiente siglo, en el siglo XVIII, va a ser muy escueta, muy exigua, muy breve. Apenas vamos a encontrar restos o rastros de algunos de los imagineros de ese siglo, como veremos en el próximo documental. Sin embargo, teníamos que estar aquí en la plaza de San Lorenzo junto a Juan de Mesa y junto al Señor de Sevilla, a la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que en 1620 entrega para la memoria y para la historia de la ciudad la imagen con más devoción, de devoción universal aquí en Sevilla. Es todo lo que hemos conocido en este reportaje, este siglo XVII, siglo de oro y siglo también de miseria, como vimos antes, la epidemia de 1649, la epidemia de peste. Sin embargo, las hermandades se van a reinventar, hasta que en el siglo XVIII llega Pablo de Olavide desde Lima, el asistente de la ciudad, que revoluciona por completo la estética urbana de la ciudad, asea las calles, coloca ciertas farolas, cierto mobiliario urbano para mejorar un poco la visión de la ciudad. Ahora bien, la relación con las hermandades va a ser bastante tirante, como vamos a ver, ya les digo, en el siguiente episodio. Sin embargo, las cofradías se han reinventado, se han sobrepuesto a los siglos, y es lo que vamos a conocer, y sobre todo se han sobrepuesto a las grandes calamidades que la han asolado a lo largo de su historia. Nos despedimos aquí en el epicentro de la devoción sevillana. Justo a mis espaldas la efigie, esta escultura en memoria del cordobés Juan de Mesa, uno de los escultores que ha entregado a la ciudad de las mayores cotas de la imaginería, no solo andaluza, sino también, por supuesto, española, y que se sigue estudiando en historia del arte. Le dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber atendido este documental. Regresamos en la próxima entrega con El siglo de las luces, la ilustración, Pablo de Olavide y primeros enfrentamientos entre el poder civil, el poder eclesiástico y la sublevación de las cofradías.